Buenas noches. Miércoles 28 de abril del segundo año de la pandemia 2021. Estamos en la primera clase de presentación de psicoadicciones. Somos tanto como 49 estudiantes y me acompaña la docente Valeria Guerrero. Bueno, hoy tenemos un pequeño esquemita, un pequeño cronograma hecho sobre la presentación de la asignatura y un poco la interacción que vamos a tener ahora, que va a dar también un poquito forma a lo que intentaremos transmitirle. Me gusta mucho que haya muchas cámaras prendidas, está bueno, no importa si tienen cara de aburridos, o se aburren, o se quieren acostar, o quieren apagarla por momentos, no hay ningún problema. Sé que muchos y muchas están cursando salud mental, hay muchos temas que atraviesan y que a veces tangencialmente, a veces más directamente, también interesan a salud mental. Pero bueno, vamos a empezar como habíamos planteado el cronograma. En principio, lo que vamos a hacer es presentarnos. Así que, licenciada, le dejo la palabra para que se presente y diga lo que usted crea que tiene que decir. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Henos aquí a las 20, en esta pandemia que continúa. Así que les saludo a los valientes que están decididos a continuar con sus estudios en estas condiciones adversas, complejas, con bastante agotamiento del contexto, ¿no? Y cargando con la incertidumbre de no saber cómo esto sigue. Bueno, mi nombre es Valeria Guerrero y soy psicóloga o trabajo de psicóloga, porque soy un montón de cosas más. Estoy en la Escuela de Medicina desde los inicios, iniciamos por allá, por el 18 con León en la cátedra de Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Quizás algunos de ustedes hayan sido estudiantes nuestros de aquella época. Después pasamos a salud mental y yo estacioné definitivamente acá en psicoadicciones. Me interesó siempre cuando me enteré que estaba en la currícula esta materia, porque yo me desempeño en el área, trabajo en esta Secretaría de Nación que es CEDRONAR, en la atención a los consumos problemáticos de sustancias, y de alguna manera, con un colectivo de profesionales y operadores, venimos pulsando cierto posicionamiento alrededor de la temática y el tratamiento de los consumos problemáticos. Bueno, eso por ahora de presentación. Te dejo a vos, León. Bueno, mi nombre es León Torres. También, bueno, como dijo Valeria, estamos desde el principio de la primer año de la carrera. Soy especialista en psiquiatría, también digo soy especialista, soy médico especialista en psiquiatría, hice años de clínica previo a hacer la residencia, trabajé en guardia general, en consultorio, en internación y en terapia intermedia de un hospital general allá en el sur, en Puerto Madryn, y después me vine a hacer la residencia acá en Mar del Plata de psiquiatría y ya me quedo viviendo aquí. Bueno, esos son mis intereses, ¿no? Un poco esto me da pie para empezar a hablar un poquito de la propuesta de la asignatura. Es una unidad de aprendizaje, es una materia que es selectiva, electiva, no quise decir selectiva, es electiva. La idea no es que sea una cursada rigurosa, que sea una cursada que a ustedes les demande, digamos, un compromiso temporal excesivo. Sí tiene que tener ciertos ribetes de rigurosidad y obviamente el pedido de la excelencia académica en determinadas partes de lo que es la cursada.
La cursada va a estar dividida en dos ejes bien claros. Van a haber dos ejes y los docentes vamos a ser la licenciada Guerrero y yo. Eh, los ejes van a ser el eje biomédico y el eje psicosocial. El eje biomédico, que es el que yo les voy a transmitir, es bastante, digamos, conciso en el sentido de que es bastante claro qué es lo que se pretende que ustedes sepan, estudien y sepan para poder aprobar la asignatura. El eje psicosocial es un poco más complejo, es un espectro más amplio de perspectivas y abordajes. Lo va a llevar adelante la licenciada de Guerrero. Ahí esperamos que haya un poquito más de feedback, de intervención, de ida y de vuelta. Eh, y que vayamos construyendo entre todos y todas cuál es el lineamiento de la unidad. Bien. Valeria, ¿me estoy quedando con algún dato? ¿Me está faltando algo con respecto a lo burocrático y al cronograma? No, creo que ver si ustedes lo entendieron, si fue entendible cómo pensamos dar las clases, y contarles que pusimos la bibliografía y quedó como pegada a la clase 1, y entonces muchos entendieron que esa era la bibliografía para el primer encuentro, y en realidad no, esa es la bibliografía para la cursada. No está completa, porque lo que nosotros también en algún sentido, y por eso la clase inaugural de hoy, entendiendo que las condiciones extraordinarias que estamos atravesando y que de alguna manera es la primera vez que damos psicoadicciones en este formato, vamos a ir también modificando, o por lo menos yo en mi eje, la bibliografía en función también de las preguntas, los intereses y los interrogantes que querramos investigar en profundidad. Yo la corrí ahora la bibliografía, la puse hacia el final de los encuentros, porque también la idea es habilitar, queremos hacerlo más dialógica posible, los encuentros, y entonces una de las posibilidades es, bueno, la de intercambiar a través de los foros, que iremos habilitando semana a semana, pero también pensando que lo que nos interesa también es, bueno, como yo estuve leyendo los comentarios que fueron poniendo a raíz de la primera pregunta que hacía León, como es una temática que realmente, ¿no?, es muy cercana a, a- a la mayoría, porque bueno, vivimos en una sociedad de consumo. Em, em, entonces me parece que la podemos hacer lo más interesante posible en la medida que vayamos compartiendo interrogantes, reflexiones y dudas, ¿no? Bueno, básicamente una semana yo voy a dar la 1 y la 3 y esa semana va a dar Valeria la 2. La semana siguiente va a ser la viceversa, digamos. Hay que contemplar esas cuestiones si uno quisiera o debiera cambiar. Bien, hablaba con respecto al eje biomédico. En principio vamos a trabajar con determinadas sustancias porque en el eje biomédico vamos a hacer hincapié sobre, digamos, la sustancia, el componente activo de la sustancia, los efectos fisiológicos, la conducta fisiopatológica de la sustancia en el cuerpo y luego la manifestación clínica. La manifestación clínica en un sentido en lo agudo, es decir, en la intoxicación aguda, y la manifestación clínica cuando hay un abuso crónico de determinadas sustancias. Bien, hay algunas sustancias, cada sustancia tiene su perfil particular y hay algunas cosas que sirven para determinadas cuestiones y para otras no. Por ejemplo, la vía de administración. Si yo hablo de la vía de administración, bueno, si tengo que hablar de cannabis, sí, vamos a hablar del cannabis fumado, del cannabis en gota, del cannabis por vía oral. Podemos hablar de distintas formas de administración del cannabis. Si yo hablo de alcohol, nos quedamos ahí, ¿no? La vía de administración es oral y no hay otra cuestión. Entonces depende de la sustancia,
las características que pueda tener, como por ejemplo la vida de administración y algunos otros comportamientos como es en el cuadro agudo o en el cuadro crónico. En ese sentido, la programación o el cronograma implica que en la primera clase vamos a hablar de alcohol, la segunda clase vamos a hablar de cannabis y la tercera clase vamos a hablar de cocaína, ¿sí? Que son, digamos, al entender de lo clínico, por donde ronda la mayoría de las consultas. Por supuesto, hay otros temas de interés que podrían trabajarse el año pasado o la vez pasada, cuando hubo una cursada, hablaban sobre el tabaquismo, también hay otra serie de consumos problemáticos que también tienen una incidencia elevada, pero dada la cantidad de clases que tenemos, elegí esos 3 temas. El cuarto tema, yo lo había dejado dentro de las drogas sintéticas, es decir, digamos, de consumo, fiestas electrónicas o estimulantes, que eran sintéticas y además lo que son las benzodiazepinas o psicofármacos, que muchas veces también son objeto de consumo problemático. La cuarta clase, si bien está pensado para eso, si apareciera algún otro interés, podemos llegar a trabajar alguna otra sustancia, ¿no? Siempre pensando en el eje médico, en las mismas características. Sustancia activa, efecto en los neurotransmisores, o en los distintos receptores del organismo, de los órganos, conducta fisiológica, cuadro clínico, presentación aguda, presentación crónica. Bien, eso es más o menos lo planteado por el eje biomédico. No sé si Valeria querés agregar algo más, lo tuyo es más abierto, más fluido, más de ida y vuelta, va a depender mucho más de la interacción que tengas con los estudiantes y con las estudiantes, ¿verdad? Sí, porque hay mucho para pensar y para preguntarse, ¿no? Yo hace un rato les decía esto de que nos es más cercana, intuyo, en principio, porque bueno, todos pertenecemos a esta sociedad y esta es una sociedad de consumo. Y también intuyo, ¿no? Que esto es un prejuicio mío, pero en cuanto, digamos, a pertenencia etaria, ¿no? Que la mayoría de ustedes son jóvenes y entonces, bueno, hay más oportunidades, ¿no? La juventud es un momento de experimentación, de salida al mundo y entonces también es un momento donde, bueno, uno se encuentra con sustancias o se encuentra con personas que experimentan con sustancias. Entonces, bueno, hay una cercanía. Por eso también me interesaba esto, ¿no? Poder interrogar un poco, bueno, cómo lo vienen viviendo ustedes, qué piensan, qué expectativas, ¿no? Hoy más temprano en nuestra fallida clase de las 18 horas, porque eran muy pocos los estudiantes, así que les invitamos a que se sumaran a este espacio únicamente por hoy, porque es la clase de presentación. Queríamos un poco escucharlos también, ¿no? Antes de empezar a dar una clase magistral. ¿Cuáles eran sus expectativas o qué ideas tenían acerca de, bueno, qué es un consumo problemático, ¿no? Y de alguna manera, bueno, va entrando esta noción de consumo problemático. No hablamos tanto de adicción, sino hablamos de consumo problemático y también algunos tendrán idea de por qué nosotros lo referenciamos así. Y otros no, y no tienen por qué saberlo, y ya se van a ir enterando. Por ahí yo tengo cierta línea pensada de por dónde quiero o contenidos mínimos que me gustaría transmitir, un poco para pensar, digamos, esto que yo llamo, y no soy yo sola, sino quienes de alguna manera me acompañan en mis lecturas, que es gente que viene pensando el problema de la droga, la complejidad del problema de la droga, o fenómeno de la droga, le podemos decir, para tratar de tener, ¿no? Una visión que de alguna manera nos
nos permita entender o dar cuenta de las múltiples líneas que la atraviesan. Entonces, en estos contenidos mínimos, un poco vamos a dar cuenta de cuáles son los discursos, ¿no? que a lo largo del tiempo se han dado en torno al problema de las drogas. Esto desde una perspectiva de la complejidad, ¿no? Y de la interdisciplina, porque es algo que en este momento, ¿no? Empieza como a estar como más claro, ¿no? Cuando León decía de, bueno, este equipo en el que nos formamos y en el que trabajamos apunta a la integralidad del sujeto y también a la interdisciplinariedad en su abordaje, ¿no? Entonces, por un lado, esto, que podamos pensar la construcción de los discursos, por otro lado, también poder pensar en algún momento y reconocer las diferentes prácticas de consumo de drogas, de sustancias, y la diversidad de sentidos que estas prácticas de consumo tienen para los sujetos. Para los sujetos, pero también para el entorno social y las representaciones que se arman alrededor de esto, ¿no? Y qué implicancias trae esto. Otra cosa que me gustaría que en algún momento les quedara medianamente claro es, bueno, cuáles son los paradigmas subyacentes a las diferentes políticas sobre drogas e intervenciones estratégicas en materia de drogas, ¿no? Porque hay, ¿no? Si yo los invito a que empiecen a imaginar, ¿no? Cuáles son las diferentes estrategias políticas nacionales e internacionales que se han dado en torno, digamos, a las drogas. Digo, esto también está presente, ¿no? Cuando pensamos en el problema de la droga. Y también, como cuarta objetivo que yo les propongo, y yo me propongo para tratar de transmitirles a ustedes, es poder pensar cuáles son las intervenciones posibles, ¿no? Las intervenciones que pueden ser promopreventivas, pero también intervenciones de tratamiento, que también van a estar, ¿no? Van a tener por detrás, digamos, un cierto posicionamiento, un cierto marco teórico, un cierto marco científico, que va a delinear estas intervenciones. Esto es más o menos entonces los discursos, las políticas, las intervenciones y las prácticas de los sujetos. Eso es lo que un poco me gustaría que a lo largo de nuestros encuentros vayamos desarrollando. Pero en esto que yo les voy contando, me imagino que cada uno ya, ¿no? Alguna idea o alguna preconcepto, alguna preidea, algún, ¿no? Algo tienen para decir, ¿no? Alrededor de todo esto. Así que bueno, a mí me gustaría esto, ¿no? Que podamos pensar en esta complejidad del tema que nos convoca, empezar hoy, aprovechando que es nuestra primera reunión, en un ratito se va a cortar este Zoom, va dentro de 6 minutos, vamos a volver a entrar, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Yo acá anoté algunas cosas de quienes entraron al foro y pusieron. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes un poquito más y por ahí en función de eso ir armando, ir delineando algunas de las cosas que nos podemos poner como objetivos para los próximos encuentros. Comenten qué esperan de la asignatura, qué lugar, como decíamos hoy, cómo les gustaría sacar el jugo, qué tema, qué cosas se les plantea como interrogante. O en el peor de los casos, si uno dice, bueno, caí en esta porque es la lectiva que hay, qué sé yo, no me queda otra, ¿cómo podría ser el mejor aprovechamiento que podrían darle, ¿no? a este paso electivo barra obligado?
Anímense, algunos ya están en cuarto, ya la mayoría, denle al discurso, que es muy importante. A mí lo que me gustaría aprender es cómo llegar al paciente que por ahí tiene alguna adicción, un consumo problemático, como para llegar a él, ¿no? Porque por ahí no es tan fácil que haga caso por ahí a cómo tiene que cuidarse o no, o no sé si me explico bien, ¿no? Pero Sí, cómo llegar, cómo lograr por ahí esa empatía de llegar, ¿no? De que sí, lo que nosotros por ahí le digamos impacte bien. sí. Bueno, Profe, yo también quería decir algo con respecto a eso. ¿Qué tal? Soy Indira, me presento porque no había ¿cómo hablado estás, por el Silvia? foro, no llegué. Con respecto a cómo identificar también ese consumo problemático, porque por ahí algo que sabemos los compañeros por lo que vamos cursando, es que cuando interfiere con esas actividades, con sus actividades, digamos, de su vida cotidiana o de la vida diaria, podríamos considerar que es un consumo problemático, pero también por ahí esa persona no lo percibe como tal, por ahí no lo percibe como un problema. Entonces, ¿de qué manera abordas esa situación? Perfecto. Bueno, dos interrogantes interesantes, ¿no? Por ahí la primera que había planteado Lucio tiene que ver en cómo llegar. Bueno, sin duda, mucho tiene que ver con la pericia que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Una vez que uno desempeña, esto sirve para cualquier especialidad, para cualquier eh, sujeto que es profesional, que sea efector de la profesional o no profesional, que sea efector de salud. Obviamente hay algo de la pericia, no es lo mismo cómo van a atender la primera guardia que cómo atiendan en su última guardia. Este, a menos que sea la misma, ¿no? Qué mala suerte. Pero lo que sí yo les puedo decir con respecto a esto es que lo importante en esta temática en particular es el nivel de formación. No se pretende y no pretendemos nosotros que ustedes salgan especialistas, no pretendemos ni tampoco tenemos interés en que todos acá o la mayoría el día de mañana se dedique a los consumos problemáticos, pero sí de acuerdo al lugar que cada uno ocupa, tenga una formación apropiada. ¿Por qué digo de la formación? Porque respondiendo a Lucio de cómo llegar, bueno, primero tiene que ver con las características personales, cada efector, con la pericia, con la experiencia, pero la formación lo que hace es sacarte los prejuicios, ¿no? Cuando uno tiene prejuicios son ideas que uno viene trayendo con respecto al consumo problemático, a las drogas, al drogadicto, al drogón, al fumón, digamos. Cuando uno se saca un poco esos prejuicios, seguramente llegue mejor. Entonces, en un primer paso, si bien no hay una receta única para decir cómo llegar al sujeto, sí podemos decir que este sería como el principio. Empezar a tener formación, empezar a conocer del tema para no hablar, digamos, como decía el programa ese de Sin Codificar, hablemos sin saber, para que no hable desde el prejuicio. Porque el día de mañana, en breve, si todo mejora y las cosas siguen como uno quisiera que sigan, muchos de ustedes van a ser profesionales y van a tener el deber ético y el deber profesional de algunas cosas entenderlas desde algún marco teórico y tener un posicionamiento en el cual los prejuicios queden de lado, ¿no? Ese es el principal paso. Si ustedes están en una guardia y cae alguien que está intoxicado o están en una clínica y son clínicos y viene alguien a consultar con problemas de consumo de alcohol o de cocaína, y ustedes sienten, no sé, por decir repulsión o asco o aversión hacia la persona, ya están empezando mal la práctica, ¿se entiende? Y a veces uno tiene repulsión o aversión por desconocimiento. Entonces, una de las principales cuestiones para poder, digamos, trabajar en este aspecto o tener una llegada es un poco la formación. Esto, como les digo, vale para cualquier especialidad y en cualquier disciplina que uno se manifieste. Estimados, seguimos con lo de Indira, que es cómo identificar estos problemas cuando volvamos del Zoom. Salimos y automáticamente entramos. ¿Bien?